Dios les bendiga, son bienvenidos a nuestro servicio del día domingo. Nos alegramos mucho en nuestro corazón al saber que todos ustedes comparten con nosotros la reflexión de la palabra del Señor. Son todos bienvenidos en las diferentes partes del mundo donde se encuentran. Les mandamos un abrazo cariñoso desde la ciudad de Londres, Inglaterra. Quisiera invitarles a leer en Éxodo, en el capítulo número 30, versículos 1, 2 y algunos otros que yo le voy a ir diciendo. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Éxodo 30, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y después en el versículo 7 dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Y el 9 dice: no ofrecerá sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramará sobre él libación. Y me gustaría también leer el versículo 34 y 35. Dice: dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga a través de esta palabra. Incline su rostro y hagamos una breve oración. Espíritu Santo, te adoramos en este día, te alabamos, Rey precioso. Ven con tu presencia, Señor, y aconséjanos, ayúdanos, Señor. Redargúyenos, repréndenos, exhórtanos, Señor, que seamos edificados a través de esta palabra santa y verdadera que tú nos traes en este día. Ministra cada vida y cada corazón en el lugar donde se encuentren, Señor, en hospitales, en clínicas, en sus casas, en sus trabajos, Señor, donde quiera que se encuentren, Padre. Ministranos con todo tu poder y autoridad. Y que tu palabra haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga. Hoy vamos a hablar acerca del incienso. Es un tema hermoso, un tema que tal vez usted dice: pero el incienso, ¿y por qué vamos a hablar de eso? Hoy va a entender el significado real del incienso para el tiempo presente y cómo aplicarlo en nuestra vida. Amén. Dios le dio a Moisés instrucciones acerca del tabernáculo y todos los utensilios, muebles y cosas que iban dentro de él y alrededor y en el atrio y en todos lados, ¿ya? Todo ello era una sombra, era un símbolo de lo que vendría en el Nuevo Testamento, en este tiempo, para nosotros. Entonces, como hemos venido hablando, todas las cosas que sucedían en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento nosotros las experimentamos en la realidad. Hemos visto cómo el candelero representa las iglesias, cómo otras cosas, utensilios mobiliarios. La semana pasada vimos el arca del pacto, que representa la presencia de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Y así hoy día también vamos a ver el incienso y su significado para nuestras vidas.
se ubicaba en el lugar santo. Recuerde que el tabernáculo tenía el atrio que estaba a la luz del día afuera, y luego una parte techada que era el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo a Moisés le fue revelado que colocara todo el mueble, el altar del incienso, ¿ya? Entonces se ubicaba en el lugar santo. Estaba hecho de madera de acacia, pero revestido de oro puro. Tenía cornisas, tenía argollas donde se metían las varas para transportarlo. Y ahí el sacerdote ofrecía incienso en la mañana y en la tarde, como leímos recién. El incienso, la palabra incienso, viene de una combinación de dos vocablos hebreos, que son leboná, que significa blanco, y ketorá, que significa humo. Humo blanco era en el fondo, ¿ya? Recordando que todo esto es sombra y símbolo de lo que vendría en el Nuevo Testamento, vamos a ir a mirar al Nuevo Testamento para saber qué significa en el Nuevo Testamento este altar del incienso, el incienso en realidad. Si nosotros vamos al Apocalipsis, en el capítulo número 5, versículo número 8, dice que el apóstol Juan tuvo una visión, una revelación desde el capítulo 4, y él vio una adoración celestial allí en el capítulo 4. Y en el capítulo 5, en el verso 8, dice que el apóstol Juan vio 4 seres vivientes y 24 ancianos. Todos ellos tenían arpas y copas con incienso. Copas con incienso. ¿Qué eran esas copas con incienso? Juan se preguntó, yo creo ahí, ¿y qué serán esas copas con incienso? ¿Qué será esto? ¿Qué será lo otro? Pero el ángel se encargaba de ir aclarando las dudas que él tenía. Y entonces, por eso el Apocalipsis se llama el libro de la revelación. Y es porque en ese libro se nos revelan cosas que estaban escondidas en el Antiguo Testamento, por así decirlo, y que a ellos no les fue revelado el significado. Era para nosotros, para estos tiempos. Y dice ahí que las copas con incienso representan las oraciones de los santos. Alguien me dijo, pero las oraciones de los santos, de los que están muertos, porque los católicos creen que los muertos, etcétera, se vuelven santos y algo por el estilo, ¿no? Pero no, se refiere a los santos que están en las iglesias. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribía a los santos de la iglesia de Éfeso. También él escribía sus cartas, estaban dirigidas a los santos de todas las iglesias de allí. Por ejemplo, Colosas, a los santos que están en Colosas, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Corintio, a los santos que están en Tesalónica, etcétera, ¿ya? Entonces esos santos son los hombres y mujeres de Dios, los hijos de Dios, los que oramos, que adoramos al Señor, que buscamos su rostro constantemente. Entonces, esta fue una gran revelación que Dios le dio al apóstol Juan. El incienso son las oraciones de los santos, tuyas y mías, que estaban en copas ahí en el Apocalipsis. Como que si Dios fuera poniendo en copas grandes todas las oraciones que tú y yo hacemos, como que cada uno de nosotros tuviera una copa en los cielos donde las oraciones que hacemos van llegando a esa copa. Y de tiempo en tiempo
yo creo que el Señor va y mira esas copas y dice, ya es tiempo de darle respuesta a esta hija, a este hijo mío que clama de día y de noche. Llegaban al trono de Dios. Esas copas estaban allí en el trono. Eso significa que las oraciones llegan al trono del Señor. Las oraciones de sus hijos, de sus santos. El incienso representa entonces la oración, la intercesión, la adoración. Eso representa el incienso. ¿Con qué frecuencia tenían que ofrecer el incienso? En la mañana y en la noche, al atardecer. Y si nosotros vamos a la palabra del Señor, Daniel oraba 3 veces al día. En Daniel 6:10 dice, mañana, tarde y al mediodía oraré. Oraré a Jehová. Mañana, tarde y mediodía. Y el rey David también en el Salmo 55:17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Ese era el incienso que ellos ofrecían. El incienso de la oración, el incienso de la adoración. Pero Pablo el apóstol dijo, orad sin cesar. Ya en el Nuevo Testamento no era orar en la mañana u orar en la tarde, sino orar en todo tiempo, orar sin cesar. Y esa debe ser la actitud nuestra, el corazón nuestro, orar sin cesar. A mí me gusta mucho lo que aparece en el Salmo 141, el versículo 2, pero me gusta en una traducción que es muy bonita. En la Reina Valera dice que suba mi oración como el incienso. Pero en otra traducción dice que mi oración esté preparada como incienso delante de ti. Y me encanta eso, porque el incienso tenía una preparación, era una mezcla de varios componentes. Y se obtenía ahí finalmente ese incienso que se ofrecía en el lugar santo, que era ofrecido por los sacerdotes. Entonces, no es que suba mi oración como el incienso, que mi oración esté preparada como incienso delante de ti, que cumpla con esos componentes que tenía el incienso que Dios ordenó a Moisés. ¿Me entiendes? Que no es llegar y orar, no es llegar y levantar las manos y ponerse a gritar o a cantar como nos dé la gana. Eso para que llegue como incienso, como un incienso preparado a la presencia del Señor, tiene que tener los componentes que el Señor dijo que debía tener. Vamos a ir a mirar los componentes que tenía por así decirlo, como aroma. Vamos a ir a Éxodo 30, desde el 34 al 35, donde decía que los componentes, en el versículo 35 decía que los componentes debían ser, en el 34, dice que debía tener las siguientes especias aromáticas. Y ahí nombra estacté, uña aromática, gálbano, incienso y sal. Aunque ahí no dice sal, pero en las traducciones originales dice que debe estar todo sazonado en igual parte. Sazonado, eso significa que llevaba sal. O sea, tenía 5 ingredientes. Me acuerdo en este momento que una visión que tuvo Pablo el apóstol en Hebreos 9, 3 y 4 se habla de la visión que tuvo el apóstol Pablo y dice que él vio que el incensario no estaba, el altar del incienso, no estaba en el lugar santo, estaba en el lugar santísimo. Y cualquiera que lee eso podría decir que hay una confusión
o algo que no está bien. Pero el apóstol Pablo lo vio dentro del lugar santísimo y no en el lugar santo, porque ya Cristo había muerto y había resucitado y se había rasgado el velo del templo. Y eso significaba que ya nosotros podemos entrar libremente al trono de su gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Ya no hay ninguna cortina que nos separe de la presencia de Dios. El que quiere, el que ama al Señor, el que se arrepiente, el que se lava con la sangre preciosa de Cristo, puede entrar a su presencia libremente. Entonces, eso significa que porque el altar del incienso, ya en el tiempo de Pablo el apóstol, él lo vio en una visión, él vio todo eso en el lugar santísimo. Porque ahora podemos entrar, eso es grande, es glorioso, podemos entrar a su presencia, iglesia, libremente. Podemos orar en todo lugar, en cualquier lugar de la tierra, donde tú estés, puedes doblar rodillas delante del Señor y creer que Él te está oyendo. Si tienes un corazón lindo para con Él, Él te va a oír. Cristo ya ha pagado el precio de nuestras enemistades, de nuestros pecados, todo aquello que nos separaba de Dios, Cristo, Jesucristo lo ha pagado. Por eso ahora el altar del incienso está en el lugar santísimo. Amén, porque tú y yo podemos entrar a ese lugar confiadamente. Y si alguno en este momento tiene una necesidad urgente, dobla tus rodillas y cree que el Señor te oye ahí donde está. Levanta tu clamor, tu oración y cree que el Señor te va a responder en este momento. Amén, amén. Bueno, rápidamente yo quisiera repasar algunos de estos ingredientes que tenía el incienso aromático que se ofrecía en el tabernáculo de Moisés. Estacté. El estacté era la savia que goteaba al golpear este arbusto o la madera de este árbol, ¿ya? Al golpearlo salía esa savia en gotas, goteaba así, de gota en gota iba saliendo. Y eso era lo que daba el olor y lo que daba la sustancia que iba a formar parte de ese incienso aromático. La oración, hermano, que nosotros hacemos, debemos hacerla de manera persistente, gota a gota, como una gota que cae, como una gota que va cayendo, aunque tal vez lentamente, pero esa unción, esas gotas, eso va a ser el aroma que va a subir a la presencia del Señor. Esto habla de constancia, de perseverancia en la oración. Yo recuerdo a la viuda y al juez injusto. Ella iba todos los días y tocaba en la puerta del juez injusto y le decía que le hiciera justicia. Y ese juez era un hombre injusto y la oía y le cerraba la puerta. Pero esa mujer iba al otro día y de nuevo golpeaba la puerta y le decía, hazme justicia, hasta que un día ese juez injusto dijo, le voy a hacer justicia a esta mujer, no sea que me dé rabia o me dé ira y haga quizás qué cosa yo, y mejor le respondió. ¿Por qué? Porque ella iba constantemente a golpear esa puerta. Y la palabra del Señor dice que al que toca la puerta, Él le abrirá. Al que llama, dice que Él le responderá. Entonces la oración tiene que tener un ingrediente de perseverancia, de saber esperar, pero de intentar varias veces hasta que tú recibas la respuesta. La uña aromática era una glándula que se encontraba dentro de un molusco y que si se rompía esa glándula
y salía lo que había dentro, que era el olor de el perfume que necesitaban para hacer el incienso, el molusco moría. Es como un tipo del sacrificio de Cristo. Para que pudiera venir la salvación al mundo, Cristo tuvo que morir. Él tuvo que ir a la cruz del Calvario, Él tuvo que morir. Y entonces la oración debe tener un ingrediente esencial, que es morir a nuestro yo, es rendirnos delante de Él. Y en el fondo de nuestro corazón, si tenemos que perder en algún área de nuestra vida, estar dispuestos a perder, estar dispuestos a que la carne perezca, con tal de que Cristo en nosotros sea engrandecido, sea exaltado. Esther, en el capítulo 4, verso 16, ella dijo: si perezco, pues que perezca. Y se presentó delante del rey. Y el rey le extendió su cetro, halló gracia delante de él, porque ayunó 3 días. Estuvo sin comer y sin beber agua por 3 días, y entonces se presentó delante del rey y halló gracia delante de él. Pero en la oración, en la intercesión, en la adoración, nosotros, el yo, la persona debe morir, debe echarse a los pies de Cristo para que Él haga su obra en nosotros, para que Él haga su voluntad. Porque la Biblia dice que pedimos y no recibimos, porque pedimos mal para nuestros deleites y vanidades. Por eso Dios no nos responde. Él quiere darnos todas las cosas, dice que Él quiere darnos, todo lo que pedimos nosotros, pero en el tiempo de Él y a la manera de Dios, no a la manera nuestra, ni en el tiempo que nosotros queremos. Por eso el rey David decía: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y puso mis pies sobre peña. Pero él tuvo que aprender a esperar, a perseverar, a morir a sus caprichos, a sus vanidades, a sus intereses personales, y poner la voluntad del Señor por encima de nuestros deseos. Gálbano era otro elemento que debería constituir al incienso. El gálbano, ¿qué era? Era era una planta que se le extraía como la corteza, la cáscara, y se machacaba. Y tanto machacarla, empezaban a brotar como unas especies de lágrimas, y esas eran las que se ocupaban para hacer el incienso. Debemos estar dispuestos, hermanos, a clamar con lloro, a veces con nuestro corazón rendido cuando lo ameriten las circunstancias. Si tenemos que pedir perdón, que sea con lloro, con quebrantamiento, con lamentación. Tienen que haber estos ingredientes en la oración, iglesia. No quiere decir que usted todos los días esté llorando y pegándose en el pecho. No. Pero tiene que haber una actitud de nuestro corazón de humildad, de reconocer que nosotros somos polvo de la tierra y que solo la misericordia de Dios puede obrar en nuestras vidas para bendecirnos, para levantarnos y para otorgarnos toda esa benevolencia que viene de Él. También tenía que tener incienso puro. Esto representa la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tenemos fe, un poquito que sea, vamos a decir a esas montañas que están enfrente de nosotros, que se derritan como cera, que caigan al mar, y ellas se derritirán, saldrán de delante de nosotros y podremos avanzar. Hay gigantes en nuestra vida, hay montañas gigantes alrededor de nosotros que no nos dejan avanzar, pero con fe, iglesia, nosotros vamos a poder decir a esas montañas: fuera,
échense a la mar, derrítanse como cera y vamos a ver cómo esas montañas van a caer delante de nosotros y vamos a poder tener victoria. Y la sal, que era otro ingrediente, es un componente que yo cuando era maestra de química estudié esto, el cloruro de sodio, la sal. Es una sustancia que se usa para preservar alimentos, para conservar alimentos, y en la antigüedad se usaba para ello. Hoy en día generalmente a todo lo que es enlatado le ponen bastante sal. Todo lo que es atunes, cosas por el estilo, llevan mucha sal porque es un preservante para que no se descomponga y para que los microorganismos no descompongan ese alimento que está ahí. Entonces, la sal es un componente que tiene que ir allí para que la oración sea aceptada delante del Señor, para que todo espíritu inmundo que se mueve en la oración salga fuera, para que nadie ni nada te robe la bendición y cualquier cosa que no estamos nosotros haciendo bien pueda salir de allí. Tiene que ser con fe, tiene que ser con clamor, tiene que ser con lágrimas, tiene que ser con rendición de nuestro yo, tiene que ser con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma que nosotros oremos al Señor, para que eso pueda subir como incienso, como un incienso preparado delante del Señor, como ese incienso que Él quería que nosotros levantáramos delante de Él. En la oración, todo espíritu inmundo sale. Cuando nosotros oramos, todo espíritu inmundo se va afuera. Cuando la oración es genuina, es de corazón, está sazonada con la sal del Espíritu Santo, toda obra inmunda del diablo va a salir fuera. Va a ser ahuyentado el diablo. Cuando nosotros nos levantamos a orar, el diablo huye. Toda trampa que el diablo tenía preparada, él cae en su propia trampa, iglesia. Y sus hijos tenemos victoria. En Hebreos 5, en el versículo 7, hay un modo de oración que tiene unos ingredientes muy especiales que se asemeja a esto que estamos viendo ahora de los ingredientes que tenía el incienso. En Hebreos 5, el verso 7 dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, fíjese bien, ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo oraba con ruegos, con súplicas, con gran clamor, con lágrimas y con temor reverente. Y eso deben ser los ingredientes del incienso que ofrecemos hoy en día a sus hijos. De la oración que nosotros traemos al altar para ofrecer al Señor. Cuando nosotros nos arrodillamos para buscar del Señor, para interceder, para darle gloria, debería llevar todos estos ingredientes: ruego, súplicas, clamor, lágrimas, temor reverente, iglesia, temor reverente. No deberíamos ofrecer nunca un incienso extraño, como decía la palabra que leímos al comienzo. Un incienso extraño es algo que se ofrece con un corazón sucio, con un corazón no limpio delante de la presencia del Señor, con un corazón no rendido. Cuando no nos humillamos, cuando estamos llenos de orgullo, de soberbia, de ira, de espíritus inmundos egoístas, controlando nuestro corazón, cuando pedimos vanidades de la vida, entonces ahí estamos ofreciendo a Dios incienso extraño.
Cuando no ofrecemos con un corazón santo delante del Señor, quebrantado, dispuesto a recibir cualquier respuesta de parte del Señor y aceptarla. Cuando no estamos dispuestos a aceptar la respuesta de Dios, iglesia, cualquiera sea ella, entonces quiere decir que nosotros no estamos orando con la actitud correcta, con el corazón correcto. Nos falta humillarnos, nos falta rendirnos delante del Señor. En Levítico 10, versículos 1 y 2, dice ahí que los hijos de Aarón, dos de sus hijos, Nadab y Abiú, ofrecieron a Dios un incienso extraño. La Biblia dice que ellos tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y luego ofrecieron incienso delante del Señor, pero era un fuego extraño. Era un fuego extraño. ¿Qué hicieron en realidad? ¿Por qué la palabra de Dios dice que ofrecieron un fuego extraño o un incienso extraño, una ofrenda extraña con un olor raro delante del Señor? Dice la Biblia que Él los castigó, los mató a los dos, porque ofrecieron algo extraño que Dios nunca le había dicho que ofrecieran. En el versículo 9, Levítico 10, versículo 9, dice que Dios le dijo a Aarón, al padre de ellos, después que ya habían muerto, le dijo: no beberás vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Los teólogos dicen que tal vez estos, Nadab y Abiú, entraron a ofrecer sacrificios de adoración al Señor Jehová, estando con alcohol, habiendo bebido, estando ebrios. Y entonces por eso el Señor los mató. ¿Por qué? Porque es necesario que cuando nosotros adoremos, cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, lo hagamos con el entendimiento, lo hagamos con cordura, iglesia, entendiendo lo que estamos haciendo y en plena lucidez mental. No vale que usted esté orando y esté pensando en 10.000 cosas que tiene que hacer, o esté contestando el teléfono a la vez que orando a Dios. Pretender que su oración llegue a la presencia de Dios y está con el televisor viendo una telenovela, o una teleserie o un programa del mundo. No, nosotros tenemos que orar con el entendimiento, con cordura, con lucidez mental. Por eso es que Jesús le dijo a la samaritana: es necesario que los que adoren, adoren en espíritu y en verdad. Que adoremos en espíritu porque Dios es espíritu, pero que adoremos en verdad, de manera genuina, de manera íntegra, con la mente, con el corazón, con todo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 15 dijo: oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¡Qué grande eso! Debemos orar con el espíritu, pero también debemos orar con el entendimiento, iglesia, para que nuestras oraciones sean aceptadas delante del Señor. En Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Toda ofrenda, iglesia, que nosotros no la hagamos con un corazón limpio, es abominación a Jehová. Pero más la oración de los rectos es su gozo. Más la oración de los rectos es su gozo. Cuando nosotros, iglesia, oramos con un corazón correcto, rendido, humillado, santificado delante de Dios, Él se va a gozar en nuestras oraciones y Él va a traer respuesta a nuestra intercesión y a nuestra
adoración. Nuestra oración debe ser: Señor, que mi oración esté preparada como incienso delante de ti. Señor, que mi oración esté preparada como incienso delante de ti. Que tenga los ingredientes que tú quieres que tenga, Padre. Enséñame a orar de la manera correcta. Jesús le enseñó a orar a los discípulos a través de una oración modelo que se llama el Padre Nuestro. Muchos lo malinterpretan, esa oración la malinterpretan y la dicen, muchas veces la repiten, pero no, esa oración tiene partes esenciales que nosotros debemos ocupar como modelo para orar. Tiene pasos que nosotros los enseñamos en la consolidación de los nuevos creyentes en la fe cristiana. Paso a paso. Hay adoración, hay arrepentimiento, hay perdón de pecado, hay una intercesión para orar por las necesidades, etc. Ese Padre Nuestro tiene todas esas instancias. Es una oración modelo. Entonces, iglesia, que nuestra ofrenda, nuestra oración, nuestra adoración sea hecha de tal manera como el incienso que preparaba Moisés para que suba a la presencia del Señor con gratitud, con olor grato, y Él pueda derramar esa respuesta que esperamos sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, o dependiendo de las áreas en que usted y yo estemos clamando. Aparece en Números 16 otro ejemplo, la rebelión de Coré. Coré y 250 hombres murieron porque se atribuyeron el derecho de ofrecer incienso y no estaban autorizados para hacerlo. Ellos querían ser iguales a Moisés y estaban pasando a llevar la autoridad de él como líder puesto por Dios y querían ofrecer incienso delante de Dios. Y Moisés le dijo: ok, preparen su incensario y vamos a las puertas del tabernáculo, y ahí Dios dirá quién realmente es santo, quién realmente merece ser el líder de todos nosotros. Porque ellos decían, no solo por Moisés habla Dios, nosotros también, Dios también puede hablar a través de nosotros. Solo Moisés sacerdote, no, nosotros también podemos ser, pero no tenían el corazón que a Dios agradaba. Entonces se tomaron la atribución de ofrecer incienso, y cuando fueron a las puertas del tabernáculo con sus incensarios, se abrió la tierra y se los tragó a todos esos coreitas y personas que estaban con él, como 250 personas. Se los tragó vivos, bajaron vivos al Seol, dice la palabra de Dios, porque el Seol es el infierno y está debajo de la tierra. Vivos al Seol, vivos al infierno, por imprudentes. No fueron humildes para sujetarse a la autoridad espiritual y querían ofrecer incienso. Iglesia, si nosotros no nos humillamos, si nosotros no respetamos a nuestros pastores y líderes espirituales, nuestras oraciones son estorbadas, no son un incienso de olor agradable al Señor. Si no vamos con el corazón correcto, reverente, con temor reverente delante del Señor, no van a ser oídas nuestras oraciones. Lo que le pasó a Nadab y a Abiú, no fueron con un corazón reverente delante del Señor, no tenían temor de Dios. Y estos otros no se sujetaban, no eran sumisos, eran rebeldes, eran altivos. ¿Qué pasó aquí en esto? Dice la palabra del Señor que murieron todos ellos, y al día siguiente un poco de gente del pueblo de Israel empezaron a acusar a Moisés y Aarón que por culpa de ellos habían muerto todas esas 250 personas, más Nadab, más Coré. Y dice que Dios
se enojó tanto que empezó a matar ese día y murieron como 14,000 personas. Y que Moisés le dijo a Aarón, trae tu incensario y empieza a interceder por el pueblo para que la mortandad no sea todavía mayor. Y ahí dice que Aarón se puso entre los muertos y el pueblo e intercedió delante de Dios para que calmara la ira de Dios y no siguiera la mortandad. La intercesión, el poder de la oración, iglesia, cuando nosotros irrespetamos la manera de Dios para ir a su presencia, iglesia, y no tenemos temor reverente, Dios no oye nuestras oraciones. Pero si se hacen con la actitud correcta, como Aarón, como Moisés, el Señor detiene las plagas, detiene la maldad, detiene el pecado y trae respuesta a nuestra oración. Pero debemos hacerla con la actitud correcta, iglesia. La actitud correcta. En Segunda de Crónicas también aparece en el capítulo 26 el rey Usías. Un rey que Dios lo bendijo grandemente, le dio inteligencia, sabiduría, capacidades especiales para construir maquinaria de guerra, tecnología que en ese tiempo no había, pero a ellos Dios le dio inteligencia y sabiduría. Y cuando él ya se sintió capacitado, se sintió que era próspero, se rebeló contra Dios y entró al templo con un incensario a querer ofrecer incienso, lo que era para los sacerdotes que Dios había elegido para ello. Tomó el lugar de un sacerdote, imagínense, se le subieron tanto los humos a la cabeza que se rebeló contra Dios y agarró eso y fue a ofrecer incienso al altar. Le agarró una ira cuando los sacerdotes lo quisieron aconsejar y le dijeron que eso no estaba bien. Le agarró una ira tan terrible porque era soberbio, no aceptaba que nadie le diera consejos. Y eso es lo que le pasa a algunos, no aceptan consejos de nadie y quieren ir a orar y quieren que su oración llegue a los cielos con olor agradable y grato delante de Dios. Dice la palabra del Señor que Dios lo hirió a este Usías con lepra y fue sacado de la casa real y puesto a vivir por ahí en una casa afuera. Y dice que murió leproso, iglesia, hasta la muerte se fue con su lepra por rebelarse contra Dios, contra la autoridad de Dios y tomar las cosas de Dios a la ligera. No se juega con Dios. Si queremos orar, debemos tener la actitud correcta. En Isaías 1, desde el 13 al 17, habla toda la actitud que nosotros debemos tener al orar. Yo no le puedo leer todo eso, pero dice ahí, como resumiendo, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Llegó a decirle el Señor al pueblo de Israel. En el 15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Porque eran rebeldes, no se sujetaban a la autoridad, no tenían temor reverente, eran orgullosos, eran altivos, no aceptaban consejo. Escuche bien. Llenos están de sangre vuestras manos, llenas están de sangre vuestras manos. Y usted dice, ay, pero yo no he matado a nadie. Pero en el primer libro de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que no quiere perdonar, todo aquel que no deja libre al que le ha ofendido, es homicida. Llenas están vuestras manos de sangre y pretenden que tu oración llegue a la presencia del Señor. No, con Dios no se juega.
Las cosas de Dios son santas y nosotros debemos tomar en cuenta lo que Dios dijo a Moisés y lo que el Señor ha enseñado, cómo nosotros debemos orar. En Isaías 66 dice, miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y a eso voy el Señor, a los que son humildes de espíritu y que tiemblan ante su palabra. Ya voy terminando. En Lucas 1, del 8 al 11, dice que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, estaba en el templo ofreciendo incienso cuando se le apareció un ángel del Señor ahí al lado del altar, a la derecha del altar, y le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo que llamarás por nombre Juan. Y ese fue Juan el Bautista. Él nació de una intercesión que ofreció su padre. Oración, un incienso. Él estaba ofreciendo incienso en el altar cuando el ángel descendió y le dijo: no temas, tu oración ha sido oída en los cielos. Que el Señor, iglesia, pueda decirnos de esa manera en este día. Que el ángel del Señor descienda a tu habitación, a tu casa, donde quiera que estés, y el clamor de tu corazón se transforme en una respuesta hermosa de parte de Dios para tu vida. Dios no rechaza el incienso cuando es ofrecido con un corazón puro, iglesia. Cuando nosotros oramos, adoramos, ofrendamos con un corazón genuino, sin hipocresía, sin falta de perdón, sin ira, sin contienda. Santo, el Señor oye nuestra oración y Él envía respuestas a nuestra vida. Para terminar, quisiera decirle que en la Biblia hay un monte, un collado que se llamaba el collado del incienso. Está en Cantares 4, verso 6. Y dice así: hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. El monte de la mirra es cuando uno muere, cuando uno renuncia a todas las cosas de esta vida y se deja llevar por el Espíritu Santo y se echa en las manos de Dios para que Él lo sostenga. Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso, al lugar de oración, al lugar de intercesión, al altar allí donde el Señor te puede oír. Dice que no dejará de ir allí, al collado del incienso, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Iglesia, no dejemos de orar, no dejemos de interceder, no dejemos de orar, hasta que veamos que se va toda tiniebla de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Hasta que huyan las sombras y la luz de Cristo alumbre todo rincón de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras congregaciones, de nuestras ciudades, de nuestras naciones. Es con oración, iglesia, es con intercesión, con adoración que nosotros vamos a traer respuesta a nuestras peticiones más íntimas de nuestro corazón. Yo invito a la iglesia a retomar la oración, a levantar ese incienso delante del Señor, preparado con lágrimas, con clamor, con negación, a echarte a los pies de Cristo, esperando solamente su respuesta, esperando lo que viene solamente de Él y de nadie más en esta vida. Yo invito a la iglesia a rendirnos, a sacar la soberbia, a sacar cualquier espíritu inmundo de nuestro corazón, falta de perdón, a perdonar a todos los que te han ofendido
Iglesia, para que nuestras oraciones no hayan impedimento, para que nuestras oraciones suban como incienso preparado a la presencia del Señor y tengan olor grato delante de Él. Yo te invito a subir al monte de la mirra para morir a tu yo, para humillarte. Yo te invito a subir al collado del incienso, al lugar de oración, al lugar de intercesión, donde puedas llegar a la presencia del Dios Altísimo. Recuerda que no hay ningún impedimento si tú has pedido perdón al Señor y te has arrepentido. No hay ningún impedimento para ir a la presencia del Señor, a orar y a interceder, y que tu oración llegue delante de Él, iglesia. Es cuando hay pecado que nosotros no podemos llegar a la presencia del Señor y se vuelven los cielos como de bronce y nuestra oración no pasa de allí. Pero iglesia, si nosotros nos arrepentimos y venimos con un corazón sincero ante la presencia del Señor, a orar, a adorar, a traer ofrendas delante de Él, Él se va a gozar, Él se va a regocijar, como se regocijó de la oración de Zacarías. Oremos, iglesia, que nuestra oración esté preparada como el incienso delante de Dios. Amén. Inclina tu rostro y vamos a hacer una oración. Padre glorioso, te damos gracias en esta hora, Señor Jesús, por esta palabra hermosa que nos invita a postrarnos delante de ti, que nos invita, Señor, a que nuestra oración sea preparada como incienso, Padre, como ese incienso que preparó Moisés, oh Rey, y lo levantó para ti, Señor Jesucristo. Oh Rey poderoso, que en este día nosotros podamos postrarnos delante de tu presencia, Señor, y quitar de nuestro corazón, de nuestra mente, todo lo que es un impedimento para que nuestras oraciones sean oídas en los cielos. Lávanos con tu sangre preciosa, Señor. Ya no hay velo, Señor, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ya no hay ningún velo que impida, Señor, que nosotros entremos en tu presencia, Padre, para hallar gracia, para hallar misericordia y oportuno socorro. Solo el pecado, Señor, nos puede separar de ti. Solo, Señor, tener un corazón inmundo, impío. Eso es lo único, Señor, que nos puede separar de ti. En este día confesamos nuestro pecado, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por toda pereza, por toda negligencia que hay en el cuerpo de Cristo para orar, para interceder, para adorar, Señor, tu nombre. Límpianos, Señor. Oh, límpianos de toda contaminación de carne, de sangre. Límpianos, Señor. Limpia nuestras manos de ser acusados, Señor, porque no queremos perdonar a nuestros hermanos, Padre. Oh Rey maravilloso, ayúdanos en esta hora a rendirnos, Padre Santo. Oh poderoso Espíritu Divino, toca a cada persona ahí en el lugar donde están, Señor. Rompe toda cautividad en sus mentes, en sus corazones, que impiden que ellos levanten un clamor para ti, que ellos se levanten de mañana y te busquen. El rey David decía: de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y oraré. Señor, que podamos levantarnos de madrugada, antes que raye el alba, Señor. Oh, que nos levantemos para buscar tu rostro, Padre. Al anochecer, Dios mío, al mediodía, en todo tiempo, pon un espíritu de oración en medio de nosotros. Sacúdenos de la pereza, de todo lo que nos tiene estancados, Señor. Sacúdenos de las distracciones del mundo, de la vida, de los afanes de la vida, que impiden que doblemos nuestras rodillas delante de ti. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ministranos, Señor, con tu poder y con tu gracia, Padre. Oh Rey, que nuestra oración
Dios mío, suba delante de ti como el incienso que preparaba Moisés. Oh, y sea de un olor grato delante de ti, y que con esa oración huyan los poderes inmundos de la oscuridad, huyan los enemigos del cuerpo de Cristo, huya todo aquello que pone lazo a nuestra vida, todo lo que ha venido a robar, a matar y a destruir, que salga fuera. Oh, danos un espíritu como el que tuvo Jesús para orar, Señor, en la palabra del Señor. Oh, que podamos orar, Dios mío, con ruegos, con súplicas, con clamor, con lágrimas y sobre todo con temor reverente. Gracias, Señor poderoso. Oh, un espíritu de oración viene sobre tu pueblo, Padre. Un espíritu de oración viene sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre, Dios mío, los adolescentes, sobre los adultos, sobre los ancianos y aún los enfermos sobre sus camas, Señor. Orarán y buscarán tu rostro como nunca antes, Señor. Revélales, Dios mío, el incienso. Revélales, Padre, el poder de la oración como la llave que abre todas las puertas. Gracias, Señor poderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, Dios te bendiga. Un abrazo grande y que seas una persona que realmente ore y busque la presencia de Dios cada día de tu vida. Amén.